Señor, gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y hemos decidido, Señor, creer en ti. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a ser perfeccionados, Señor, en nuestro caminar contigo, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas de distintas maneras y por medio de distintas personas, Señor. Nos disponemos a aprender más de ti, Señor, a escuchar de ti, pero sobre todo a poner en práctica en nuestras propias vidas, cada uno de nosotros y nosotras, Señor, lo que tú estás hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, que puede sonar un poco extraño, pero que es importante platicarlo, porque cada uno de nosotros necesita ser perfeccionado en su caminar con Cristo. El problema es que muchas veces podemos caer, y esa es la enseñanza de hoy, en religiosidad. ¿Qué entendemos por religiosidad? Que es diferente a religión, pero me gustaría escucharles qué entienden por religiosidad. No hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente es que puedan abrir su micrófono y expresar qué entienden por el término religiosidad. Yo pienso que es de cuando son así como que muy fanáticos, ¿no? O sea, Ajá, muy bien. ahora sí que es bueno, ese sería mi punto de vista. Muy bien, muy buen punto de vista, ¿no? Cuando alguien es muy fanático, muy extremo. No se escucha bien. ¿Cómo que no se escucha? Súbele. A ver, escuchamos. Espérame. Es que entra Probando, nuevo. probando. Ya, man. Bueno, No, pues es él, es de él. No ¿es de no es origen? problema tuyo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, el tema religiosidad es cuando alguien, muy bien lo dijo Juanita, cuando alguien es muy extremo, ¿no? Esa es una buena definición de religiosidad. Vamos a leer la definición de religiosidad. La religiosidad es un término que se utiliza para referirse a la participación excesiva en la religión o en la actividad religiosa. Esa es la religiosidad. Cuando alguien participa demasiado en temas de religión o actividad religiosa. Tal implicación va más allá de lo normal para una persona con fe. Es decir, una persona que tiene fe no es una persona religiosa, sino es una persona que tiene fe y que además de su fe se involucra o participa en exceso en temas de religión. Dice, y normalmente está impulsada más por las creencias individuales o personales que por el contenido de la propia religión. Es decir, una persona religiosa le ha puesto más, como decimos aquí en México, de su cosecha que por el mismo sentido de la religión en la que está creyendo. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto para que entendamos cuál es el sentido de la religiosidad, ¿ok? Dice también aquí la definición de religiosidad, aunque es un poco diferente, el legalismo es algo parecido a la religiosidad. Todos los cristianos, como los no cristianos, utilizan el término religiosidad para referirse a quienes han sustituido a Dios por su religión. En el cristianismo, la religiosidad se produce cuando las personas se centran en la actividad de la iglesia, las normas, la tradición y las doctrinas más que en la relación con Dios. Vuelvo a decir, en el cristianismo la religiosidad se produce cuando las personas se centran más en la actividad, en la iglesia, en las normas, en la tradición, y yo me atrevería a decir incluso en los pastores y líderes, más que en la relación con Dios. Entonces, hermanas, es importante que entendamos que muy fácilmente todos podemos ser susceptibles a volvernos religiosos sin darnos cuenta. Es decir, cuando le damos más peso a la iglesia, a las actividades, a las personas, a la doctrina, que a Dios mismo. Y miren, muchas veces, y lo platicaba hace poco con algunas personas,
el cristiano puede, entre comillas, criticar mucho la religiosidad de los católicos, ¿no? Y por ejemplo, y ahorita quería hacer precisamente un paréntesis en esto. La próxima semana, vivimos la Semana Santa, ¿sí? Y normalmente la religión católica hace mucho proselitismo, mucha eh, exclamación de su fe a partir de ciertos actos, ¿no? Ustedes conocerán que hacen las peregrinaciones, las Via Crucis, perdón, en la representación de Cristo, y hacen la cuaresma. Yo no tuve desde pequeño, yo fui cristiano, yo no tuve primera comunión, pero alguien que me pueda decir qué entiende por cuaresma o qué es la cuaresma para los católicos. Abstenerse de comer carne. Abstenerse de comer carne desde, si mal no ubico, desde el miércoles de ceniza hasta Ajá. el domingo Sí, de resurrección, algo así. sí, son 7 viernes los que Ok. se llevan a cabo. Ahora, ¿es algo bueno? Gracias, hermana. ¿Es algo bueno o es algo malo Ay, el no comer carne? pues yo creo que está mal, ¿no? Porque Hay personas que podrían decir, está mal porque te restringes. Hay otras personas que podrían decir, oye, le hace bien a tu salud el hecho de no comer necesariamente carnes rojas. El punto aquí es, gracias por la participación, y platicaba, no sé si se nota, me fui a cortar el cabello, y me gusta siempre irme a cortar el cabello aquí con un amigo que se llama Israel, porque él siempre me pregunta acerca de temas de la Biblia, y él me decía, oiga, pastor, en esta dinámica de la cuaresma, dice, a mí no me gusta porque, pues mucha gente vive su dinámica religiosa, pero en su casa puede ser todo un desastre. Y le decía, efectivamente, le digo, lo importante de la cuaresma, pero no solo de la cuaresma, es que no te acuerdes de Jesús solo en la Semana Santa, sino que te acuerdes de Jesús todo el año, ¿no? Y entonces el hecho de restringirte en carnes principalmente o en cierto tipo de alimentación, cuando lo haces de corazón y estás centrado en Jesús, qué bueno, qué bueno. Pero cuando solo te acercas a Jesús o quieres cumplir ciertos preceptos, pero vives tu vida, pues vamos a suponer en gritos, en sombrerazos, y ya se peleó con la esposa, con los hijos y en el trabajo, pero está cumpliendo con la cuaresma. Ese es un buen sentido de entender qué es la religiosidad. Cumplir solo por cumplir. Estoy cumpliendo lo que me dice la norma religiosa, pero mi vida es un desgarriate. Entonces, en esos sentidos o en esos casos, se vive una religiosidad. Ahora bien, espérenme, alguien quiere unirse aquí a la enseñanza. Hay personas que quieren unirse. ¿Cómo le hago? Ok, ya está aquí. Entonces, es muy fácil que tú y yo, como hijos de Dios, podamos o querramos juzgar la religiosidad de otras personas, pero ¿qué dice la palabra? No mires la paja en el ojo ajeno, sino ve el tronco que está en tu ojo. Entonces, en estos días de cuaresma y de Via Crucis, etcétera, yo he conocido a varios cristianos que se enojan por la religiosidad de los católicos, pero en su propia vida están viviendo una religiosidad. Y ya leímos la definición, lo repito por tercera ocasión. Dice, en el cristianismo la religiosidad se produce cuando las personas se centran en la actividad de la iglesia, las normas, la tradición, las doctrinas, incluso personas y pastores o líderes, más que en la relación con Dios. Entonces, aquí la enseñanza, queridos hermanas y hermanas, hermanos y hermanas, es que cada uno de nosotros mire su propia vida y dejemos de juzgar la religiosidad de otros y veamos nuestras propias vidas, si estamos nosotros siendo religiosos en nuestra manera de vivir.
¿Y cuál es la señal de que tú y yo pudiéramos estar viviendo una vida religiosa? Cuando le damos más peso a la doctrina, a la iglesia, al pastor, al liderazgo, a las normas, más que a Dios. Ese es el riesgo de vivir una vida religiosa. Cuando es más importante, y aquí hago este paréntesis, yo conozco personas o iglesias que le dan más peso a lo que dice el pastor que a lo que dice la Biblia. Y uno podría decir, ay, no, pero ¿cómo sucede eso? Sí, sí sucede. Y sucede en la actualidad. Cuando personas le dan más peso a lo que dice el pastor, a la figura o al nombre, ¿sí? Y mira, tú y yo tenemos a nuestro alrededor varios músicos, pastores, que su nombre tiene un peso muy fuerte. Y qué bueno, porque Dios ha levantado ministerios. Pero ten cuidado cuando el nombre de ese predicador, de ese músico, de ese profeta, se vuelva más importante que Dios y su palabra. Ten cuidado, porque muy fácilmente tú y yo podemos irnos por modas, o por, ay, es que lo dijo fulano de tal, lo dijo tal predicador. Oye, sí, pero ¿lo dice la Biblia? Entonces, muy fácilmente podemos caer en una vida religiosa sin darnos cuenta. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos en el capítulo 7, si tienes por ahí tu Biblia. Vamos a ir a nuestras Biblias en Marcos 7. Si no tienes una Biblia por ahí, escríbelo. Sin embargo, puedes tener, si estás en el teléfono o en computadora, puedes tener acceso a digitar el texto y encontrarlo. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 7. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él, es decir, de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, no se las habían lavado. Porque los fariseos, versículo 3, y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. De hecho, en el Antiguo Testamento tú vas a ver una serie de normas acerca de higiene que son normas correctas, son buenas normas. Sí, pero en este caso los discípulos de Jesús habían estado trabajando, habían estado haciendo labor física, usando sus manos para muchas cosas, y se sientan a comer hambrientos y no se lavaron las manos. Dice versículo 4, refiriéndose acerca de los fariseos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora bien, pregunto, ¿está bien o está mal lavarse las manos antes de comer? Yo sé que todos van a contestar, es correcto y es bueno. Pero aquí el problema con los fariseos es que le daban tanto peso a la norma de que alguien se tiene que lavar las manos, que para ellos se volvía más importante eso que el hecho, en este caso, de los discípulos de estar con Jesús. Versículo 9, también les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o la madre de cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarse, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual sabéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas.
Y llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud, entró a la casa y sus discípulos le preguntaron acerca de esa parábola. Versículo 20, nos saltamos tantito al 20, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y es un ejemplo que está en la palabra. ¿Era bueno que los discípulos se lavaran las manos? Claro que sí. Pero Jesús le está reclamando a los fariseos porque le dan más peso al acto de lavarse físicamente las manos que lo que hay en el corazón. Y este es un ejemplo claro de cómo, y vemos a lo largo de la palabra, cómo Jesús atacaba la religiosidad de los fariseos. Porque para los fariseos se había vuelto más importante la tradición, la norma, el seguir, el cumplir, que lo que había en el corazón. Mis hermanos, cuán importante es que cada uno de nosotros examine en nuestros corazones si en muchas ocasiones le estamos dando más peso a la iglesia, al pastor, al liderazgo, a lo que predicó fulano de tal, o tal predicador súper reconocido, o tal cantante, o tal moda cristiana, o tal norma, o tal precepto, que lo que dice la palabra de Dios y a Dios mismo en nuestras vidas. Ese es el riesgo de la religiosidad, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 10. Amén. ¿Alguien puede leer Hechos 10, 14 y 15, por favor? Sí, sí. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Ok, gracias. Les pongo en contexto. Digo, si pueden lean Hechos 10, este es un capítulo que a mí me encanta mucho. Pero lo que sucede es que a Pedro le están dando a comer un alimento que para la tradición judía era un alimento inmundo. Y entonces Pedro dice, no, yo no voy a comer esto es inmundo. Pero Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. No se refiere solo al tema de los alimentos, sino se refiere al hecho de que religiosamente, fácilmente tú y yo podemos decir, es que esto es malo, ¿sí? Esto se debe de hacer así, religiosamente hablando, ¿sí? Es que, y escuchaba una plática hace tiempo de un predicador que se llama Dante Gebel, argentino, y me llamaba mucho la atención y él decía, muchas veces nos hemos enfocado tanto en querer que otras personas vivan no la palabra, sino que vivan el cristianismo que nosotros vivimos. Esto se tiene que vivir así, esto se come de esta manera, esto tiene que ser de tal y tal manera. Mis hermanos, eso es religiosidad. Cuando queremos imponer una manera de pensar a otras personas, lejos de tratar de enseñar a Cristo, de enseñar el amor a Cristo, ¿sí? Y entonces lo que sucede aquí en Hechos es que, y a mí me revolucionó mucho cuando yo entendí este verso de Hechos 10, no le llames tú impuro a lo que Dios ha limpiado, ¿sí? Y esto no va más allá de los alimentos, incluso va en temas de personas, ¿sí? Cuando una persona se arrepiente, ajá, y muchas veces como cristianos hacemos el fuchi. No, es que esta persona es así. Yo no creo que esa persona realmente se haya arrepentido. Yo no creo que esa persona realmente ame a Dios. Mira, cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar la obra que Dios está haciendo en el corazón de otras personas?
Y regreso a lo que te comentaba hace ratito. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga que cada uno de nosotros tiene en el propio, ¿sí? Y este ejemplo yo siempre lo pongo como en la escuela, ¿no? Entonces estabas en la escuela y de pronto no te daba tiempo, yo sé que aquí todos fueron muy, muy buenos estudiantes, pero no te daba tiempo de terminar la tarea. Y de pronto la profesora te decía, es que no hiciste la tarea. Y entonces, lejos de reconocer que yo no había hecho la tarea, decía, pero él tampoco la hizo. O sea, no estaba reconociendo mi propia falla, sino que en ocasiones digo, no, es que él tampoco, que nos regañen a todos, o por qué sí, él sí y yo no, por qué me regañan a mí y a él no. Es un ejemplo un poco burdo, pero en el cristianismo a veces sucede lo mismo. Nos queremos justificar nuestros propios pecados señalando el pecado de otro. Y yo no reconozco lo que está mal en mí porque miro más el pecado de otro. No, es que él o ella vive de esta manera. Es que escucha música de tal o tal, ¿no? Es que yo lo vi o la vi en tal lugar. Y queremos justificar nuestros propios pecados señalando el pecado de otros. Y eso, mis hermanos, es religiosidad. Conocí hace mucho tiempo a una persona que decía, es que yo vi a fulano, era una chica, yo vi a fulano en tal antro. Y alguien le preguntó, ¿y cómo sabes si también tú estabas ahí? Y ya no supo qué contestar, ¿no? Parece chistoso, pero muchas veces el cristiano trata de justificarse a sí mismo religiosamente, señalando a otros. Y en este caso, lo que Dios está diciendo, le está diciendo a Pedro es, no juzgues aquello que yo ya limpié. Y cada uno de nosotros tiene que ver por sí mismo para no caer en este tema de religiosidad. Y lo vuelvo a leer. Dice, ¿y dónde quedó? En el cristianismo, la religiosidad se produce cuando las personas se centran en la actividad de la iglesia, las normas, dice que a menudo van más allá de los mandatos bíblicos reales, por eso hablamos de la cuaresma, la tradición y doctrinas, más que una relación con Dios, y yo me atrevería a decir aquí, incluso darle más peso a pastores o a líderes. La religiosidad se caracteriza por una falta de gracia y amor verdadero, de disfrute de la vida. Para los cristianos, la religiosidad no es adecuada ni correcta si queremos ser llamados seguidores de Cristo y no promover una religión. Mis hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados no a promover una religión, estamos llamados a proclamar a Cristo. Entonces, ¿qué puede hacer un cristiano para evitar la religiosidad? Es un asunto de corazón. La actividad de la iglesia, la obediencia a los mandatos de Dios, las tradiciones y las discusiones no están mal. El problema es cuando estas cosas toman el lugar de Dios en nuestras vidas, cuando nuestra motivación para obedecer o participar en las actividades de la iglesia es quedar bien con los demás. Vamos a ver qué dice Mateo 6:1. Si quieres apuntarlo, Mateo 6:1 dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Es decir, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a pasar al frente para que vean que oro mucho, para que vean que leo la Biblia mucho, para que sepan que sé. No, no tiene que ser delante de los hombres. Dice también la palabra de que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Es decir, no busquemos tratar de agradar a los hombres para que crean que somos religiosos, porque eso fue lo que le sucedió a los fariseos. Dice, o ganar nuestra salvación en lugar de amar a Dios y bendecirlo, hemos comprado la religiosidad. Lo que los cristianos deben hacer es recordar la verdad del Evangelio, que somos pecadores, salvados por gracia, en una relación vivificante con nuestro Creador. Luego debemos comprometernos con Dios de todo corazón. Seguir a Cristo no consiste en añadir otra actividad a nuestras vidas. Él nos cambia por completos, nos hace nuevos. No solo convertirnos en cristianos, sino en verdaderamente hijos de Dios. Es decir, de nada te sirve a ti y a mí tener una camiseta o un pescadito en el auto que diga yo soy cristiano.
Si tú y yo no hemos nacido nuevamente, pues solo es de dientes para afuera. Dice el texto, la religiosidad tiene que ver con hacer que una religión sea nuestro Dios. Seguir a Cristo es honrarlo como nuestro Dios. Repito, la religiosidad tiene que ver con hacer que una religión sea nuestro Dios. Y mira, mi hermano, mi hermana, muy fácilmente tú y yo como cristianos podemos caer en hacer al cristianismo nuestro Dios. Y si tú y yo hemos hecho al cristianismo nuestro Dios antes que a Dios, ojo, ten cuidado, porque es una señal clara de que estás cayendo en religiosidad. Lo principal en tu vida y en mi vida tiene que ser Dios en su palabra revelada a nuestras vidas, ¿sí? Y está bien que tengamos actividad dentro de la iglesia, ¿sí? No te vayas al otro extremo, y lo hemos platicado, decir, como no quiero ser religioso, no voy a servir en la iglesia. No, eso es ser flojo o floja. Tú y yo tenemos que servir en la iglesia, pero lo principal tiene que ser la palabra de Dios instaurada en nuestros corazones, si Dios mismo en nuestras vidas, y no la religión, no el cristianismo, no la iglesia, no el templo, no el pastor, no los pastores, no la enseñanza, sino la palabra de Dios misma vivificada en nuestros corazones. Y en segundo término, sí, servir y estar en actividades. Es importante tener actividades, pero que esas actividades no se vuelvan el centro de nuestro vivir o de nuestro caminar con Cristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, perdón, los cristianos, y ya lo platicamos un poquito, nos espantamos con la religiosidad ajena, cuando muchas veces hacemos lo mismo o peor. Va de nuevo, los cristianos nos espantamos con la religiosidad ajena, cuando muchas veces hacemos lo mismo o peor. Por eso es importante lo que te decía hace ratito. Lejos de ver la paja en el ojo ajeno, y conozco hermanos y hermanas que en ocasiones su ministerio, entre comillas, que no es un ministerio formal, pero su actividad está centrada en señalarle los pecados a otros. No, mi hermano, es que tú estás viviendo en este pecado y en este pecado, y posiblemente sí, pero si estás realmente interesado por la vida de otra persona, ora por esa persona, intercede por esa persona, repréndela, sí, cuando sea necesario, pero primeramente ve hacia tu propio corazón cómo estás viviendo, ¿sí? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Para qué? Para que tengas autoridad espiritual. De lo contrario, pues simplemente te vas a generar un enemigo o una enemiga. Oye, espérate, ¿por qué me estás diciendo esto? Cuando en tu vida tú no estás viviendo lo que dices vivir, ¿sí? ¿Cuándo un cristiano es religioso? Digo, hay muchos, pero aquí tengo 4 principios. ¿Cuándo un cristiano se puede volver fácilmente religioso? Número 1, cuando juzgas más el pecado de otro en lugar de orar por él. Leí una frase, no la encontré en mis redes sociales, por ahí la tengo en algún dibujo, dice, muchas veces criticas más a una persona que lo que oras por esa persona. Ten cuidado de juzgar más o criticar más a alguien de lo que oras por esa persona. Y mira, hay muchos cristianos y no cristianos que sí pueden estar viviendo una situación complicada por decisión personal, por mensos, porque el enemigo, por lo que sea. Y muchas veces es, ay, mira, ¿ya viste fulanito? Mira, y fulanita, mira. Dedícale más tiempo a orar por esa persona que lo que criticas a esa persona. Y mira, cuando hacemos esta evaluación, la mayoría de las veces, si no es que casi todas, hemos criticado más que lo que hemos orado por esas personas. Y llámese pastores de esta iglesia, de otras iglesias, ministros, cristianos, no cristianos, hermanos en la fe, conocidos, no tan conocidos, etcétera. Que tu balance sea orar más por él o por ella que lo que criticas o que juzgas. Punto número 2, ¿cuándo un cristiano se vuelve religioso? Cuando tienes mucha actividad, pero poco amor y compasión. Actividad se refiere a actividad en la iglesia. Cuando tienes mucha actividad en la iglesia, pero poco amor y compasión. Y mira,
híjole, tengo gente muy cercana que le dedica más tiempo a la iglesia que a su familia, que pueden llegar desde las 7 de la mañana y salir a las 11, 12 de la noche por actividades, pero cuando les dices, oye, hay que hacer esto por tu familia, por la abuela, por el tío, por el cuñado, hay que orar por él, hay que ir, no, no tengo tiempo. Y es triste porque la religiosidad ha absorbido tanto a algunos cristianos que ya ni siquiera se dan cuenta que han perdido amor y compasión por los cercanos, pero en muchas ocasiones es que me vean, que pase a predicar, que mi cara salga en el póster, ¿sí? Cuando tienes mucha actividad y poco amor y compasión. Hay varias imágenes, hay varias historias, ¿no? De la iglesia que está tan centrada en eventos y de pronto el Congreso y grandes predicadores, y junto a esa iglesia hay un orfanato, hay una cárcel, hay una clínica, un hospital, pero la iglesia está tan ocupada en eventos muy bonitos, ¿no? Con muchas luces y sonido increíble y predicadores de alto nivel, ¿sí? O de gran fama nacional o internacional, y la iglesia ha dejado de ir al orfanato, al asilo, a la cárcel y al hospital que están ahí junto. Eso es religiosidad, mis hermanos. Cuando un cristiano se vuelve religioso, cuando cumples con todo, pero no estás dispuesto o dispuesta a morir. Vamos a Marcos 10. Del 17. ¿No es cierto? Marcos 10, 17, 22. Ajá, sí. Sí, perdón. Marcos 10, del 17 al 22. Si alguien lo quiere leer, por favor. Marcos 10, del 17 al 22. ¿Quién dice yo? A ver, hermano. Gracias, Juanita. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias, Juanita. Este pasaje me gusta mucho porque dice que vino uno corriendo. Cuando viene corriendo es porque quería ver a Jesús, porque estaba ansioso de ver a Jesús, porque sabía que era el Cristo. Dice, y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, dime qué tengo que hacer, ¿cuál es la clave de la vida? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y me encanta la respuesta del joven rico porque dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Tú crees que estaba mintiéndole a Jesús? No. O sea, Jesús le pudo haber dicho, no es cierto, tú me estás diciendo, pero has adulterado, has matado. No, o sea, realmente era un joven sincero, que era un hombre bueno, ¿sí? Había guardado esto, no había matado, no había cometido adulterio, no había hurtado, no había dado falso testimonio, no había defraudado, había honrado a su padre y a su madre. Y me encanta el versículo 21, dice, Jesús mirándolo, lo amó. Mira, cuando la palabra dice que mirándolo lo amó, quiere decir que Jesús
Dijo, este tiene madera, este es de los míos, ¿sí? Este puede ser el 13º discípulo. Dijo Jesús mirándolo, le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. O sea, Jesús le estaba dando una oferta de trabajo y de vida y de trascendencia que ni siquiera el joven lo había entendido. Yo no quiero ser hereje, pero prácticamente Jesús le estaba diciendo, vas a ser el 13º discípulo. No nos dice el nombre del joven rico, pero el nombre de ese joven rico pudiera estar en la palabra, si así hubiera sido, porque Jesús le abre la puerta. No a cualquiera le decía esto, ¿eh? Jesús tenía sus 12, bueno, tenía alrededor de 300 discípulos, se maneja, tenía después alrededor de 70, pero tenía los 12 que eran los más cercanos, y de esos 12 tenía 3, ¿sí? Y también estaba el discípulo amado, uno, pero aquí le está diciendo, si me sigues, ya estás, ¿no? Versículo 22 dijo, pero él afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Es decir, por eso es el joven rico, ¿sí? Jesús le dijo, vende todo, deja todo y sígueme. Jesús le estaba ofreciendo mucho más allá de esas riquezas que él tenía. Pero él se quedó corto. Él dijo, no me puedo deshacer de esto. Ahora tú y yo lo leemos y decimos, ay, qué bárbaro. El joven rico hubiera dejado todo y con Jesús, mira, nos volvemos religiosos cuando juzgamos a este joven y tú y yo no estamos dispuestos a morir a algo similar. Yo podría decir, no, pues yo no tengo mucho que dejar, yo no soy rico, ¿no? Pero cuántas cosas, personas, circunstancias en mi vida pudieran ser tan importantes en mi vida que no estar dispuesto a dejarlas. Pregunta, ¿hay algo para ti que sea tan importante? Quizás conozco a la mayoría, no tenemos riqueza como el joven rico, aparentemente en recurso o en dinero, pero le hemos dado tanto valor a algo, a alguien, a un estatus, a un renombre, a una reputación, ¿sí? A una, perdón, aquí tengo que poner aquí. Le hemos dado tanto vida, tanta cabida a ciertas cosas en nuestra vida que se han vuelto como este joven rico, ¿sí? Que le hemos dado tanto peso que nos impide seguir a Jesús. Y tú y yo podemos ir a la iglesia, ¿sí? Tú y yo podemos estar en la iglesia, eso no tiene nada que ver. Pero no hemos estado dispuestos a morir como lo hizo el joven rico, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que tú y yo analicemos en nuestro corazón si hay algo o hay alguien que nos esté robando ese lugar que Jesús te quiere dar. Y cuando digo lugar no me refiero a una posición en la iglesia o a un puesto o a un título, ¿sí? Profeta, pastor, maestro, sino que se ha vuelto algo tan importante que decimos, no, Señor, esto yo no estoy dispuesto a quitarlo, esto yo no estoy dispuesto a dejarlo. Y repito, punto número 3, nos volvemos religiosos cuando cumplimos con todo, como lo hizo el joven rico, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Último punto, cuando un cristiano se hace, y no hay más, pero estos son los que tengo aquí a la mano, cuando un cristiano se vuelve religioso, cuando está muy ocupado en la iglesia y en temas espirituales, pero no ve por la necesidad inmediata. Cuando un cristiano se vuelve religioso, cuando estamos muy ocupados en la iglesia y en temas espirituales, pero no vemos por la necesidad inmediata. Tiene que ver mucho con el punto 2, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a amar o a tener misericordia por otro. Pero, te digo, no se trata de dar nombres, digo, algunos ni los conoces, pero yo conozco cristianos, incluso pastores, que están muy metidos en su iglesia, muy metidos en la predicación del evangelio,
muy metidos en actividades de la iglesia, pero han descuidado el amar a los suyos, en amar a los cercanos, y están tan ocupados en ciertas actividades que sin darse cuenta te vuelves religioso. Y el problema o el riesgo de volvernos religiosos, mis hermanos, es que fácilmente juzgamos a otros y decimos, no, es que él no tiene la vida que yo tengo, él no tiene la vida de oración que yo tengo. Y aquí quiero cerrar con algo. No te preocupes o no le dediques mucho tiempo a juzgar al fariseo, porque es la trampa de volverte tú un fariseo. Del fariseo tenemos que aprender, pero no tenemos que dedicar a juzgar al fariseo, porque muchas veces podemos ver dentro de la iglesia, es que él hizo a tal, él está viviendo tal, y sí, efectivamente puede estar haciendo eso. Y algo que me encanta de la palabra es Jesús, a los fariseos, mira, se los traía, pero en jaque, pero les dio la oportunidad de acercarse. Y en varios tú puedes leer los evangelios, ¿no? Decir, bueno, pero ¿ustedes qué? O sea, tú decides, y hubo fariseos que se arrepintieron, hubo fariseos, está el caso de Nicodemo, que dijo, no, espérense, Jesús es más importante que la religiosidad. ¿Por qué para mí es tan importante ver este tema de hablar de la religiosidad? Porque fácilmente, y mira, ahorita se viene Semana Santa, ¿no? Está el tema de la Cuaresma, lo hablamos aquí al inicio, y muchas veces como cristianos podemos juzgar, no, es que estos católicos, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esta tradición? ¿Y por qué dejar de cumplir comer de carne, etcétera? Mira, a mí lo que me gusta de la Cuaresma es que si voy a los tacos hay menos gente y me despachan más rápido, ¿sí? Pero no le dediques tanto tiempo a juzgar ni al no cristiano, ni al cristiano, ni al fariseo. Ámalos y ora más por ellos, porque ha sido cegado algo en sus vidas, ¿sí? Y necesitan compasión, necesitan misericordia, necesitan amor. Algunos se arrepentirán, claro que sí, otros no, también sabemos que así sucede, pero no, que no quede en ti y en mí el extender el brazo de amor y de misericordia, incluso al religioso. Porque muchas veces como cristianos tendemos la mano al nuevo, al que va llegando, y qué bueno, gloria a Dios, pero al que ya lleva tiempo, que cayó, que fracasó, o al religioso, fácilmente lo juzgamos y decimos, no, ese no se merece el perdón de Dios. No, sí se merece el perdón de Dios. Pregunta, ¿ha habido alguien en tu vida en el cual posiblemente por esa religiosidad de esa persona te afectó, te lastimó, te hizo sentir mal? Lo más probable es que encuentres a alguien que en tu caminar cristiano, y más en aquellos que llevan más tiempo en este caminar, encuentres a alguien que en su caminar te juzgó, te criticó, ¿no? Se rió, tantas cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Juzgó tu cristianismo, juzgó que Dios te hablara, nos comentaba la hermana Lore el domingo, ¿no? Que Dios le había dado una palabra y que la gente en algún momento se burló de ello, ¿no? Sucede hasta en las mejores familias. Aquí el punto es, y dice Santiago, juicio sin misericordia será para aquel que no tiene misericordia. Es decir, cuando alguien, un fariseo, un religioso te ha lastimado, extiende misericordia a esa persona. Porque si tú reviras igual, con juicio, con falta de perdón, con sarcasmo, pues estás cayendo en lo mismo. Estás juzgando a aquel que te ha juzgado. Y entonces te vuelves preso, ¿sí? De ese juicio. Si alguien te juzga, si algún religioso te ha lastimado, te ha dejado caer, por así decirlo, extiende misericordia, porque fue lo que Jesús hizo. Y tú y yo lo vemos en los últimos momentos de Jesús, que él pudo haber dicho, es que aquel que me flageló, aquel que me puso la corona, que caiga fuego del cielo, y era lo que le decían sus discípulos, ¿no? Señor, ¿quieres que pidamos por una legión de ángeles y aquí que se los echen?
Y Jesús decía, no. Y la oración de Jesús es, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si ha habido cristianos en tu vida que religiosamente te han lastimado, no caigas en la religiosidad de juzgarlos ni de condenarlos. Extiende amor y misericordia. Ok, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Si alguien quisiera comentar algo, tenemos un poquito más de tiempo que en otras ocasiones, pero el punto final es, tú y yo podemos ser fácilmente atraídos sin darnos cuenta para ser religiosos, para caer en religiosidad. Y ya vimos algunos puntos de cómo un cristiano puede volverse religioso. Ahora sí que la técnica, la solución, si lo quieres ver así, para no caer en religiosidad, es darle más peso a Dios en tu vida que a la iglesia, al pastor, a la doctrina, a la tradición, a la actividad. Y mira, te voy a decir algo, quiero ser muy sincero. Es muy fácil que tú y yo caigamos en religiosidad y cuando ya te das cuenta, ay, estoy viviendo más religiosamente, pues arrepiéntete, pídete perdón y empieza otra vez. No pasa nada, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si te estás dando cuenta que en cierta medida has caído en religiosidad, pues simplemente ponte a cuentas con Dios y decir, pues de aquí en adelante, Señor, una nueva dinámica quiero. Señor, y ayúdame a ver si, como decía el salmista David, ve si hay en mi camino de perversidad. Y también se vale que tú y yo le digamos a Dios, Señor, ayúdame, porque hay veces que puedo ser religioso y no me estoy dando cuenta. Señor, no quiero ser religioso, quiero tener una relación contigo. Y perdóname si le he dado más peso a la actividad, a la religión, a la costumbre, a la persona, al pastor. Sí, como te decía, conozco varias personas que si lo dice el pastor, aunque la Biblia diga lo contrario, como lo dijo el pastor, lo dijo el pastor, y ahí vamos. Y conozco también iglesias donde el peso del pastor es tal, ¿sí? Que se vuelve pues como un ídolo. Y fácilmente tú y yo podemos caer en eso. Entonces, examinemos nuestro caminar. ¿Habrá alguien que quiera comentar algo antes de que oremos para terminar? Bueno, pues vamos a cerrar este tiempo orando. Señor, gracias porque tú eres un Dios vivo, Señor, y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos caído en esa religiosidad, sin darnos cuenta, o quizás dándonos cuenta, pero poniéndole más peso a la tradición, a la iglesia, al pastor, a la actividad. Señor, perdónanos, Señor, porque cada uno de nosotros pudo haber sido vulnerable a vivir en algún momento más religión que relación contigo. Es más, quizás alguno de nosotros nos pudiéramos dar cuenta que en este momento, Señor, hemos estado viviendo más religiosidad que relación contigo. Señor, si es así, perdónanos, Señor, y ayúdanos a que sea revelada en nuestras vidas, Señor, esa relación contigo que es más importante que cualquier persona, que cualquier actividad, que cualquier lugar. Señor, pero que tampoco nos vayamos al extremo de menospreciar el lugar, que no nos vayamos al extremo de no querer servir, Señor, que no nos vayamos al extremo de juzgar al religioso, Señor. Padre, queremos que la relación contigo, Señor, sea nuestro balance de vida, Señor. Padre, gracias porque como iglesia, Señor, tú nos fortaleces y nos edificas. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas, por su tiempo. La enseñanza, vamos al día. Si quieren checar la página de YouTube, ya están al día. Y esta estará subida el día de mañana. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego, Meli. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Amigo Roland, amigo Manalore, buenas noches, Juanita. Gracias, Hermana buenas noches. Araceli, Dios les bendiga. Igualmente.